Las historias paranormales nunca han sido mi fuerte, porque no creo en eso. Pero a lo largo de mis 10 años en el trabajo en el anfiteatro del municipio, he visto cosas que en su momento me costó aceptar. Fue justamente hace unos días, mientras conversaba con mi familia sobre este asunto, que me cayó la realidad de lo que pasé y viví en ese lugar. Lo primero que viví fue a unos meses de haber llegado ahí. Era un poco tarde según el reloj de la recepción. Las manecillas marcarían en cualquier momento las 9 de la noche. El lugar se sentía tranquilo y no había habido suficiente movimiento en el día. Y si la constante permanecía, seguramente sería una noche tranquila. Yo me encontraba ahí desde temprano, cubriendo doble turno por uno de mis compañeros que me había pedido el favor con bastante anticipación. Minutos antes de la hora, los trabajadores del turno vespertino ya comenzaban a aparecer en la recepción. Fue entonces cuando, en un singular momento de silencio, escuché un golpe seco en el suelo. Algo cayó e hizo cimbrar un poco el piso. Todos lo sintieron y voltearon a ver hacia la entrada principal de aquel edificio. No vi nada. Cuando terminaron de abandonar la unidad, yo todavía me quedé un momento afuera de la entrada. Había estado esperando a que saliera Santiago, quien terminaba su turno entre las 9 y las 9:05 de la noche. Decidí olvidarlo y caminé hacia la puerta de la unidad. Di un paso al interior, caminé hacia el centro de la recepción y entonces se apagaron las luces. Lo que hice inmediatamente fue guardar silencio, esperar a escuchar las puertas del estacionamiento. El silencio permaneció, al igual que una espantosa sensación de vacío e intranquilidad. No fui la única que súbitamente comenzó a sentir malestar en el cuerpo. El policía caminó hacia el panel de las luces. Solo era la lámpara de la recepción la que se había apagado. De pronto se rompió el silencio. Alguien bajó las escaleras corriendo. Entraba un poco de claridad proveniente de las lámparas de la calle. También las luces de los pasillos iluminaban un poco. Pudimos ver la silueta de una persona bajar apresuradamente del primer piso a la recepción. Me pareció que se trataba de Santiago, aquel a quien yo había estado esperando para despedirme. Esa persona checó al último escalón y se dirigió a la salida. No logró pasar la línea donde hacía límite en la oscuridad. En el suelo se proyectaba la luz amarillenta de una farola de la calle. Fue ahí donde desapareció ese hombre. El policía y yo nos quedamos sorprendidos, desconcertados. Ya había durado bastante la luz apagada. Había escaleras en la recepción, por lo que las luces que la iluminaban estaban muy altas. Más allá del primer piso, alguien llevó un par de veladoras para alumbrar un poco los alrededores. El escritorio de la entrada parecía un altar de muertos. Volví a trabajar a mi oficina. Estuve actualizando un par de reportes y redactando unos cuantos que tenía en borrador. Pasando la medianoche, alguien golpeó mi puerta con desesperación. Era uno de mis compañeros. Tenía el rostro pálido, los ojos humedecidos y hablaba con dificultad. Me condujo al primer piso. En el baño de hombres estaba Santiago tirado en el piso sobre un gran charco de sangre. Se había resbalado y al caer el impacto fracturó su cráneo. Eso era espantoso y difícil de asimilar. Pero había un detalle macabro que nos quitó el aliento. Sobre el cuerpo de Santiago había pequeños bloques de construcción y un carrito de carreras. Parecía que un niño había estado divirtiéndose con sus juguetes sobre el tórax de aquel hombre, mientras él se ahogaba con su propia sangre. Hicimos lo necesario para trasladar el cuerpo hasta la sala de necropsias. En ese momento no teníamos idea de qué le había pasado o cómo había pasado. Para eso habría que inspeccionarlo. El momento en que metieron el cuerpo a la sala fue el mismo momento en que se encendieron las luces en la recepción. Escalofriante, ¿cierto? Santiago se recuperó, pero las cosas no quedaron ahí. Conforme pasaba el tiempo, sucedieron varias cosas más, pero nada que yo viviera de primera mano. Pero justo 2 años antes de jubilarme de ese trabajo, viví nuevamente un fenómeno que jamás me expliqué, donde entre otros extraños e inexplicables sucesos, hay reportes de aparición de un niño en los corredores del edificio. Las historias que compartiré con ustedes sucedieron en el mismo lugar, en los mismos corredores y en el sótano principalmente. Esta historia es especialmente espantosa porque todos los empleados de este sitio, los de la mañana, los de la tarde y los de la noche, coinciden en un mismo punto. El niño existe. Lo que contaré sucedió en la sala de necropsias.
De un día para otro comenzó a desaparecer el instrumental, las jeringas, las pinzas y los bisturíes. Esto ya les había pasado a otros. Tal y como me lo contó uno de los técnicos, todo el material siempre se queda resguardado bajo llave al interior de la sala de necropsias. El responsable del material era solamente aquel o aquellos que portaban la llave. Nunca se sospechó que alguno de ellos estuviera robando el instrumental, sobre todo porque se perdía cuando lo estaban ocupando. Tijeras, cuchillas, agujas. De un momento a otro, justo cuando el forense estiraba la mano para tomarlo de la bandeja metálica, desaparecía. Quienes lo vivían de primera mano tuvieron que pedir a sus superiores que reabastecieran el gabinete varias veces en un mismo trimestre. Las pérdidas eran tan frecuentes que hubo un punto en que los jefes dejaron de firmar las órdenes de abastecimiento. Los compañeros tuvieron que empezar a comprar su propio material. La regla era que no debían perderlo de vista. Desafortunadamente sucedía solo en cuestión de segundos. Yo fui una de los técnicos que cubría el turno de la noche en aquel entonces. Y recuerdo aquel día en el que en una ocasión me encontraba en la sala de necropsias. Recién había checado mi llegada en la entrada. En una de las mesas ya me esperaba un cuerpo. Coloqué sobre la superficie metálica de la mesa contigua una tabla con algunos datos del hombre fallecido al que le practicaríamos la autopsia. Saqué el instrumental, lo lavé, lo puse a secar y luego lo extendí sobre una charola. Tomé una jeringa, la llené con una sustancia amarillenta, le di unos golpecitos al tubo y apreté cuidadosamente el émbolo para sacar cualquier burbuja de aire. La costumbre llevó a la aguja hacia la mortecina piel y comencé a palparla en busca del punto indicado para hacer la descarga. Entonces, por algún motivo, mi mirada se fijó en la mesa contigua. Abajo de ella, un niño estaba de cuclillas. En el momento en que lo miré, sentí un par de manitas frías alrededor de mi cuello. La sensación fue momentánea. Se esfumó inmediatamente. Esto me provocó escalofríos. Me distraje de mi tarea y me apoyé bien sobre mis dos pies. Mientras recargaba la jeringa sobre la mesa, el niño, protegido por la sombra de la otra mesa, me miraba directamente a los ojos. La bandeja del instrumental estaba sobre una mesita con ruedas. Dicha mesita comenzó a deslizarse poco a poco. Se alejaba de una plancha y se acercaba a la otra. Estiré la mano con la intención de detenerla, pero no estaba lo suficientemente cerca como para lograrlo. Además, no pude dar ni un solo paso hacia donde se encontraba escondido el pequeño. De pronto, sentí una segunda mirada sobre la plancha en la que yo estaba trabajando. El cuerpo ahora tenía los ojos abiertos. Las pupilas, a pesar de su grisácea apariencia, me miraban fijamente. La bandeja cayó al suelo y provocó un estruendo monumental. El pequeño había desaparecido. Intenté calmarme, tranquilizarme. Antes de comenzar a levantar mi material, revisé con la mirada las puertas y las demás mesas. Ya no había nadie conmigo además del cuerpo en la mesa. Respiré profundo, me agaché para colocar el instrumental de nuevo en la charola. Lo llevé a una tarja para lavarlo. Lo sequé y lo acomodé en una bandeja. No hacía falta nada. Aparentemente tranquilo, prendí el radio, me puse los guantes. Y entonces me di cuenta de que la jeringa que había dejado en la mesa ya no estaba por ningún lado. La busqué hasta que me cansé, pero nunca la encontré. Meses después, encontraron todo el material perdido. Estaba en el lugar menos pensado. Cuando se encontró todo el material que se había extraviado, fue justo un par de semanas antes de retirarme de ese trabajo. Todo sucedió gracias a Denise. Denise es una empleada administrativa. Ha trabajado ahí desde siempre. Ella encontró varias veces al pequeño jugando en los baños. La primera vez, también vio que se escondía entre los paneles grises que fueron colocados en el techo de todo el edificio. Atrás habían quedado los tiempos en los que no sucedía nada extraño e inexplicable. Todo estaba por cambiar drásticamente. Denise vio que los paneles a veces quedaban desacomodados. Estaba segura de que una tarde había visto al niño asomado por entre aquellos mismos paneles. Sin saber si se trataba de un peligro, tomó una silla y subió a ambos pies. Sus brazos estirados apenas alcanzaban a tocar el panel gris, mal acomodado encima de su cabeza. Ocupó el resto de su turno en acomodar todos los demás paneles, en dejarlos bien colocados. Llevó la silla por todo el largo del corredor en la que estaban los baños. Al día siguiente, ambos encontramos los mismos rectángulos de plástico desacomodados, los mismos que ella había puesto en su lugar. Denise pidió una escalera y me ayuda para asomarse al espacio que había entre el techo de la construcción y los paneles que escondían el cableado y las tuberías que corrían por lo alto de la planta. Cuando revisamos, encontramos el instrumental
Había montones de tijeras, sierras, cuchillos, jeringas y botellas. Había cosas que ni siquiera sabíamos que se habían perdido. Además de todo eso, encontramos ropa sucia. Ropas de niño, y algunas tenían rasgaduras, estaban sucias, algunas manchadas de tierra, otras de sangre seca. Recuerdo que Denise, cuando bajaron todo el instrumental, comentó inmediatamente que se percibía un pútrido olor. Y era verdad. Ese olor no era nada sutil y se instaló en nuestras fosas nasales. No era el mismo que sale de las salas de necropsias. Olía a podredumbre. Llevamos la escalera al sótano, en donde también se percibió el olor. Denise y yo revisamos. Era imposible desplazarse por lo largo de ese corredor sin sentir asco, sin contener la respiración por varios segundos. El olor era insoportable. Subimos por las llaves y por el guardia para revisar todas las oficinas y las bodellas. Hacia el lado contrario de la máquina de refrescos, la pestilencia se hacía más fuerte. Abrieron la bodega del archivo y de su interior emergieron cientos de moscas. El olor invadió todo el espacio. Casi se podía sentir en la piel, en la ropa. Los ductos de ventilación estaban abiertos. Lo único que lograron fue contaminar todo el ambiente. Todo el edificio habría que revisar con el equipo adecuado, mandar a llamar al personal de limpieza y a los forenses, porque la repentina aparición de aquel olor podría tener una causa espantosa. En ese espacio había varias docenas de cajas de cartón llenas de documentos. Las que no cabían en estantes fueron acomodadas en el suelo. Denise vio que en la esquina de una pila el cartón estaba humedecido. A todos nos aterró imaginar que dentro de todas esas cajas podría haber algo pudriéndose. El miedo me provocó una imagen que apareció en mi mente de una cabeza guardada, escondida entre todo el archivo. Como consecuencia, entre los tres comenzamos a sacar las cajas. La sensación era la misma para todos: arcadas, mareo, asco y náuseas. Ese olor se nos había quedado atorado en la garganta. Unas cuantas cajas, las que estaban más al fondo, se desbarataron cuando intentaron levantarlas. En ellas no había más que papel remojado en una especie de líquido marrón. Para ese momento ya habían bajado un par de técnicos para verificar la maniobra y para ser testigos del hallazgo. Denise y el chofer ya habían sido mandados de vuelta al primer piso. Retiraron la última caja y encontramos que había una rejilla de drenaje desbordada. El pestilente líquido no era ni más ni menos que los fluidos corporales que se drenaban de los cuerpos en las necropsias. El encargado de mantenimiento acudió personalmente para que arreglaran la coladera. Metieron una herramienta con varillas y cuerda. No fue muy complicado desatascar la tubería. Lo espantoso fue cuando revisaron qué era lo que la había tapado. Era ropa, calcetines de niño, playeritas, un pantalón corto. La situación había comenzado a espantar a varios. Eran las 11:30 de la noche y mientras que algunos empleados ya se habían retirado, otros pasarían toda la madrugada limpiando. En el pasillo había varias cubetas con agua pestilente en las que se habían enjuagado los trapos que recogieron el viscoso líquido del suelo. Había una caja con detergente, un par de trapeadores y botellas de cloro hacia el fondo tapando la salida de emergencia. Las pesadas cajas con archivo que se habían rescatado quedaron atiladas hasta el techo. Todo el resto del corredor estaba vacío. Casi todas las luces estaban encendidas, pero solo hasta el otro extremo, donde había una máquina de refrescos, no había luz. La única lámpara que iluminaba la banca y el final del pasillo era la que salía de la máquina. Lo demás eran sombras que la imaginación convertía en siluetas aterradoras. En un momento se hizo mucho silencio. Los trabajadores se habían tomado un descanso y yo aún ahí vigilando el proceso. Todos estábamos callados, mirando todo lo que hacía falta por limpiar y calculando el tiempo que costaría lograrlo. Entonces escuchamos una risa infantil. La risa venía del desagüe de la rejilla en el suelo. Los trabajadores se levantaron de sus asientos y se acercaron con cautela, y yo junto con ellos. La risa tardó en aparecer nuevamente. Cuando lo hizo, uno de los empleados estaba de cutillas, poniendo atención, esperando que algo sucediera, pero inmediatamente se pusieron de pie y salieron de la bodega. Yo todavía me quedé a unos segundos, esperando ver algo. Ellos estaban asustados, el corazón les latía con fuerza. La puerta estaba cerrada y ellos no tenían llave. Tendríamos que subir y pedir que nos ayudaran a abrir.
Uno de ellos tomó la iniciativa. Sin embargo, decidimos ir los tres. Caminamos uno tras del otro. Cuando estuvimos cerca de la escalera, escuchamos un ruido en la máquina de refrescos. Estaba girando. Algún mecanismo rechinaba y luego un golpe. Había caído un refresco en la máquina. Salimos corriendo, ellos por miedo y yo por inercia, por no quedarme ahí sola, a pesar de que trataba de buscar una explicación a lo que estaba sucediendo. Pero mientras nos íbamos, se escuchó un chasquido. Entonces una lata de refresco salió volando desde la oscuridad, deslizándose con fuerza por el piso hasta donde estábamos nosotros. La lata estaba perforada y el gas en su interior hacía salir con velocidad el refresco, bañando el piso y salpicándonos a los que mirábamos la escena con horror. No había manera en que alguno de los tres no tuviéramos temor. Poco después volvimos a escuchar una risa, y esta vez venía desde las cajas apiladas. Ninguno de los tres tuvo el valor para quedarse más tiempo en el sótano. Subimos a la planta baja para pensar en cómo terminarían de limpiar. El policía se quedó pensando en lo que había escuchado. La curiosidad lo hizo revisar el sótano varias veces las noches siguientes, hasta que en una de esas ocasiones encontró al niño sentado en una banca. Gracias a la vida me fui de ese empleo y no quise saber qué más pasó con ese niño que vivía en el anfiteatro. Supe que hizo más travesuras y que por su culpa, varios empleados a lo largo de los años se han retirado de sus empleos. Nunca he creído en fantasmas y cosas paranormales. Aún ahora no siento miedo cuando me cuentan historias que alguien haya vivido. Sin embargo, no puedo negar que en ese anfiteatro sucedieron muchas cosas inexplicables y que aún no puedo encontrarles una razón de ser.